Vamos a iniciar. El de hoy quiero iniciar con un pequeño cuentito porque se refiere precisamente a la temática que vamos a hablar el día de hoy, el de she, la partícula she, el imperativo. Bueno, este cuento, para que vayamos practicando un poco el oído y el habla. Vamos a iniciar con el cuento en náhuatl. No es tan largo, de ahí sigue en español. Y dice así: Conetlatzihki, el niño, pues, flojo, que decimos nosotros en español. Pase güey calpan, onemia, se telpochli, se conet, yejo amuki, kitlacamatia itahtzin. Itahtzin o toca, kitoka ya yetl, o kitoka ya tlayoli, o kitoka ya chili, kitoka ya xonacatl. Huacon yeho kititlania, capa mayawi matlahpiyati, capa intlatokil. Huasik tonali, yeho interpochlo kitake, amo ya ya untequipanoaya, y tlansecohtli moteca ya guaucochia. Itan, mokili, tehuatzin monekitiasti tequititi, amo nehuatinechcascaya o timocascaya o tehuatzin. Cuacon se tonali okipihpish, y hitahtzin o okitak, nehnemi, huasik. Kilivia shiaste kipano tene huayo ni mitzita kano te valmusewi o como nene pancete peshil o panota pero un panemiese kuat tlil kuat o con kimpie y conewam o panotio que wihuite que caikuitla pilse poca koala se poca wihuite o hay como mosla que chihuile koat o con usiaste el pochio kilita no tahtzin nehuanik neki shinech palewi Xinechpalewi nehua pampa nepa ohli onemise coatl. In coatl nochipa nechhuiteki ua amo nechkauila neki nipanos. Huacon kilwi nehua nimitzpalewis. Xikaki kuali. Xikaki. Kuaktias xikonaki mokoton xinehnemi. Xinehnemi. Juan kuaktikaki se powalawe coatl ximotlalo. Sepagtiwalas, Kualanin coat, Juan Schnehnemish motlat. Es como que chiwili, Washit, la siktenti mote posta tequil, y contiquis, Mocoton, Mocuatlamanen, Ticlalis pango, te posta tequili. Juan, Wakmesualtoca, Tlali, Washmillana. Yeho coat, Walas motetzilos y te chinte posta tequili. Juan amo kimatis se yeho momictis. Oco, y cogichiwil, o cuacualani en coat, o cual tocac, o animan, o motetzilo, o miki. O con itaoki li quema yonik tlan coat. La quema. Moneki, ni mayatica tlamachilis tictlanis. Amo, santlatico, moneki, motlamachilis. Juano chipatite, así camatis. Maca y cotimopolos. Bueno, en español. Dice, es el muchacho flojo, el niño flojo, algunos le llaman. Es un cuento de la oralidad, pero popular. Todos en las comunidades lo conocen, porque conlleva ciertos consejos, ciertas enseñanzas. Vivían en un pueblo, un señor con toda su familia, pero tenía en especial a un hijo, pues que era no tan trabajador, pudiéramos decirle. Entonces lo mandaba todos los días. En su sembradío tenían cebolla, frijol, maíz y otras cositas que sembraban. Entonces le decía a su hijo, tempranito, ve a ver que los animales no se coman la cosecha, porque si no, no vamos a cosechar nada. Pero el muchacho, como era muy flojo, se acostaba debajo de un árbol y se la pasaba descansando, regresaba, hacía como que sí, ya fue a trabajar, ya fue a verificar la siembra que esté bien, que no lo hayan comido los animalitos. Pero su papá los conocía a todos sus hijos y entonces ese día le dijo, ve hijo mío a cuidar porque parece que las plantitas de cebolla hay alguien que los va a arrancar y parece que es un animalito. Entonces el papá ya se había dado cuenta, lo vio que se acostó debajo de un árbol, llegó y lo regañó y lo mandó, ¿no? En el camino había un lugar muy estrecho
un cerro que hay que atravesar, pero como él no pasaba por ese rumbo, cuando de pronto estaba medio oscuro esa cuevita, hay que cruzar, sintió que alguien le pegó su espalda muy duro. Y cuando se echó a correr, se dio cuenta atrás que venía una serpiente que le llaman la mazacuata, ese que te agarra chicotazos, le decimos nosotros. Pasó, se fue y de regreso tenía que pasar forzosamente por ese camino y de nueva cuenta lo correteó, lo siguió, le dio sus golpes, pero el muchacho se espantaba mucho. Llegó el día que se cansó de esta situación y le dice a su papá, papá, yo ya no voy a ir a ver tu siembra porque precisamente hay una serpiente que me golpea. Esa serpiente no me deja en paz. Entonces su papá le dijo, posiblemente, esa serpiente tiene sus serpientitos por ahí, los tiene, a lo mejor ya partieron o tiene los huevecillos por ahí. Y por eso se molesta, ella defiende a sus hijos. Así como yo te defendería algún día que tú quisieras. Y le dijo, bueno, hablando de defenderme, ayúdame a cómo vencer esta serpiente, ¿no? Y entonces, pues le dijo, está bien, hijo mío, yo te ayudaré a vencer esta serpiente, pero necesitas utilizar una camisa. Te lo tendrás que poner todos los días la misma camisa y no lo vas a lavar. Afila tu machete, afila tu machete por los dos lados. Afila este machete por los dos lados. Corta una pequeña vara de este tamaño y siempre lo debes de andar cargando. Necesitas de andar cargando un lazo, un pequeño lazo. Con eso tengo, papá, para matar a la serpiente. Sí. Pasaron 15 días, iba y venía y lo mismo lo golpeaba. Ya pues estaba cansado y le dijo, bueno, papá, necesito que me digas cómo vencer la serpiente. De acuerdo, no te me precipites, le dijo, hijo mío. Ahora, fíjate, no vayas al sembradío, nada más vete y regrésate, pero corre lo más que puedas. Donde veas un claro, es una barranquita, un río que pasa, la arena es muy suave. Llegando, entierra tu machete, ponle tu sombrero, acomódale la vara, amárrale rapidito. El momento que vienes corriendo, vente amarrando la vara, atravesándolo en el machete en forma de cruz y vente sacándote tu camisa, vente poniéndoselo. Cuando llegues a ese lugar, entierra el machete rápidamente y ponle tu sombrero y escóndete. Bueno, eso haré, papá. ¿De acuerdo? Se va. Igual nada más va a provocar esta serpiente, pero porque el papá también sabía de que estos serpientes ya estaban grandecitos, ya pueden sobrevivir por ellos mismos. No los iba a dejar los serpientes que se murieran. Entonces va y el muchacho le provoca a la serpiente, lo corretea, llega a ese claro, entierra su machete, le pone su sombrero, llega la serpiente y empieza a enredarse rápidamente en este machete y el muchacho estaba escondidito. Entonces la serpiente poco a poquito empieza a apretar, a forzar este machete, pero como estaba muy filoso, no lo sentía todavía. Cuando la serpiente empieza a oler la camisa, pues sí tiene la esencia del muchacho. Lo empieza a ver el rostro, no le encuentra el rostro a este muchacho, supuestamente él lo que veía, pero él ya había empezado a apretar, a apretujar este machete. Solo que cuando reaccionó, su cuerpo cayó en pedazos y cayó su cabeza, se mató solito. El muchacho, lleno de felicidad, contento, agarra la cabeza de la serpiente, lo mete en su morral y va corriendo a avisarle a su papá. Mire, papá, ya maté a esa serpiente tonta que tanto me molestaba. Y en ese momento le dijo a su papá, no alardees algo que tú no lo hiciste. Dice, pero papá, yo logré vencer a la serpiente. Sí,
¿Y te sientes muy feliz? Sí, me siento muy orgulloso de haber vencido a la serpiente. Le dice, ¿fueron tus ideas? No. ¿Fue tu estrategia? No. ¿Te sientes feliz de haberle quitado la mamá de unos serpientes pequeños? Pues no, papá. Ahora bien, le dice, hijo mío, lograste vencer la serpiente. ¿Te diste cuenta que vale más la inteligencia como vencer a tu enemigo que la fuerza bruta que a veces tenemos? Ahora entiendes que ser disciplinado implica sacrificios, implica golpes. ¿Sí o no, hijo mío? Sí, papá. Ahora entiendes que sabe más el viejo por viejo que por diablo. Sí, papá. Y entonces, en esta parte, en esta historia, ¿quién era el diablo y quién era el viejo? No, pues yo era el diablo, papá, porque pues yo era el que creía que te engañaba y no es así. Porque tú eres muy inteligente y sabías todo lo que yo hacía. Dice, bueno, esa es la enseñanza, hijo mío, que debes de obedecer a tus mayores, que debes de ser muy considerado, porque yo fui considerado con esas pequeñas serpientes que dejó esta mamá serpiente por atacarte a ti. Ahora bien, toda mamá, todo papá, siempre va a proteger a sus hijos. Y tú debes de aprender de esto, a proteger a tus hijos, pero proteger no significa volverlos haraganes, flojos, irresponsables. Querer a los hijos es enseñarles a trabajar. Y es lo que yo te acabo de enseñar, hijo mío. Y no alardes que hayas matado a alguien porque sacrificaste a alguien. Eso no es bueno. Lo que hiciste no es bueno, pero era necesario que se ofrende esa serpiente. También recuerda que algún día vas a estar en el lugar de la serpiente. Cuando encuentres un problema, no te precipites. Cuando estés en problemas muy fuertes, no te precipites. Utiliza la paciencia, piensa primero, porque te puede pasar como esa serpiente, tomar decisiones rápidas porque estás en ese momento enojado, enojada. Y eso te puede costar la vida. Así es que sé como esa serpiente de protector, pero sé como tú mismo tú utilizaste la inteligencia escuchando los consejos, ¿no? Y tiene mucho más enseñanzas de este cuentito popular, porque la gran mayoría nos lo cuentan a nosotros en la comida, en la hora de la comida. A mí mi papá me lo contaba cuando regresábamos del campo. Siempre me decía, ten cuidado, debes de ser como la serpiente, pero debe de ser como el muchacho. Escucha los consejos. No creas que lo que yo te digo como papá, como te lo dice tu abuelo, te lo decimos porque no te queremos. No, te decimos esto porque te queremos, no queremos que te pase lo que le pasó a la serpiente. ¿Qué quiere decir? Que cuando tomemos decisiones estemos tranquilos. A veces tomamos decisiones que al final nos arrepentimos o hasta nos cuesta la vida, ¿no? Y no sé, tal vez ustedes hayan entendido otra cosa de este cuento, porque precisamente el cuento nos conlleva a esto, a reflexionar. Y estos cuentos son populares, están en náhuatl y los podemos traducir al español. Y es lo que estoy intentando hacer. Tengo los cuentos, pero ahora convertirlo al español y un cuento ilustrado para que lo lean los niños, para que este cuento no se pierda. Y no quiero que se pierda, por eso se los cuento a ustedes, ¿no? Algo que nos quieran compartir.
los escucho. ¿O alguna otra enseñanza que ustedes crean que viene en este cuento? Pues muy importante que aquí todos los personajes enseñan algo. Así, o sea, tanto cosas tenían como sus errores como sus debilidades, como en este caso la serpiente, ¿no? Su debilidad eh, pues sí, lo llevó a eso. Sí, sí, y esto nos enseña también a todos lo que usted dice, que todos tenemos nuestras virtudes, nuestras debilidades los podemos mejorar, como cuando dice, pon atención, analiza tus acciones, primero analiza, después toma las decisiones, porque a veces estamos muy enojados y tomamos unas decisiones, o estamos muy felices, súper felices, y tomamos ciertas decisiones, ¿no? Como lo que le pasó a la serpiente. Bueno, pues si no hubiera ninguna otra cosa que agregar, inicio el día de hoy con la temática con este pequeño video. Permítame, la temática que vamos a ver el día de hoy es esta. En este video les estaremos explicando las formas para poder solicitar o pedir algo a una persona. Esto con respecto a la realización de una acción en específico. Es decir, estaremos trabajando el imperativo y el exhortativo del náhuatl. Antes de iniciar, te invitamos a suscribirte a este canal y a explorar nuestro nuevo botón de unirse. Y verás los beneficios que tenemos para ti. Generalmente en la lengua náhuatl contamos con dos prefijos que nos indican la realización de alguna acción. El primero que te presentamos es she. Para utilizar she, she debe ir ligado a un verbo. En su forma singular se emplea she más verbo. Para dar alguna indicación en forma plural, utilizamos she más verbo más can. Finalizamos con can, lo que indica que está en plural. Otra forma de dar una indicación o un mandato es empleando el prefijo ma. Este prefijo nos indica que nosotros nos estamos incluyendo en esa orden que estamos dando. Y para esto empleamos el prefijo ma más verbo más can, que nos indica el plural. Y a todo esto te agregamos una nota. Si los verbos terminan en ia o oa, generalmente se elimina la a y wa. No te preocupes, te pondremos algunos ejemplos para que puedas comprender estas situaciones. El primer ejemplo que te presentamos corresponderá al verbo barrer, que es tlachpana. Barrer, tlachpana. Y si yo quiero indicar que alguien barra, debo de agregar el prefijo shi. Xitlachpana. Xitlachpana. Lo que estoy diciendo, barre. Y si yo quiero indicar a más personas que realicen esta acción, debo de emplear el sufijo can, como en el siguiente ejemplo. Xitlachpanacan. Xitlachpanacan. Aquí estoy pluralizando y estoy queriendo decir barran. Xitlachpanacan. Y si yo estoy dentro de esta actividad, debo de decir matitlachpanacan. Matitlachpanacan. Lo que estoy diciendo, barramos. Matitlachpanacan. Este prefijo indica
que yo me integro a esta acción. Matitlachpanacan. El siguiente ejemplo que te presentamos es con el verbo escribir, que es tlaxcuiloa, tlaxcuiloa, tlaxcuiloa. Como podrás observar, su terminación es enogua. En este sentido, realizaremos lo que se te comentó en la nota del inicio, que es omitir la terminación gua, por lo cual en el singular, para decir escribe, diríamos xitlaxcuilo, 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 escribe. Y para emplearlo en el plural, recuerda, debemos agregar el sufijo can y quedaría de la siguiente forma: xitlaxcuilocan, 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 escriban. Y si tú vas a ser parte de esta acción, recuerda que debes de emplear el prefijo ma y quedaría así: matitlaxcuilocan, 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 escribamos. Ahora te presentamos un ejemplo con el verbo bailar, que es mixtotía. Mixtotía significa bailar. Como podrás observar, este verbo termina con ia. Y al ser así, de nuevo, retomamos la nota que te dejamos al inicio. Omitiremos la a para el empleo de este verbo en alguna indicación. Para decir baila, debemos de decir shimihtoti, shimihtoti, shimihtoti es baila. Y si quiero decir bailen, diría shimistotican, 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 bailen. Y si tú también vas a bailar, debes de decir matimistotican, matimistotican, matimistotican. Bailemos, matimistotican. Y el siguiente ejemplo que te presentamos es con el verbo ita, 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 que significa ver o mirar. Ita. Para decir míralo, debes de emplear el prefijo shi. Y dirías chiquita, 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 míralo. Y para la forma plural, recuerda que debes de agregar el sufijo can. Chiquitacan, 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 mírenlo, chiquitacan. Y para integrarte a esta acción, recuerda emplear el prefijo ma. Matiquitacan, matiquitacan, matiquitacan. Miremoslo o miremos. Matiquitacan. Y ahora repasemos un poco. Escribe los siguientes verbos en la forma en que se te indique. Maltía es bañarse. ¿Cómo escribirías o dirías bañate? Temoa, temoa es buscar. ¿Cómo escribirías busquen? Y tehteki, tehteki es recortar. ¿Cómo escribirías recortemos? Pausa este video y regresa por las respuestas. Y bien, las respuestas son las siguientes. Para decir bañate, debes de decir shimalti, shimalti, bañate. Para decir busquen, debes de decir shiktemokan, shiktemokan, shiktemokan. Y para decir recortemos, debes decir matiktehtekikan, matiktehtekikan. Bueno, pues esa sería como la introducción que vamos a trabajar con el prefijo shi, ¿no? Que bueno, hace ratito estábamos viendo
la partícula she. En este sentido, vamos a hacer los siguientes ejercicios, ¿sí? ¿Qué verbos ustedes recuerdan? ¿Qué verbos recuerdan los que vimos ahorita? Fueron como cerca de 7 verbos, ¿no? Y hay una regla que nos está diciendo, nos está mostrando, precisamente, cuando termina en IA, se elimina la grafía A. También cuando termina en WA o UA, se elimina cuando nosotros utilizamos la partícula she, ¿no? Hace ratito en el cuento, precisamente, yo les ponía esas palabras. Les decía yo, shikaki, la palabra kaki, y les compartía, si se acuerdan ustedes, les compartí el día de hoy algunos verbos, ¿no? La palabra kaki es escuchar, oír, ¿no? La palabra she o la partícula she nos va a servir para dar una orden, para sugerirle a alguien que haga una acción. Y esta partícula she siempre va a estar unida a un verbo. Por eso nosotros ahí en el video nos hablaba de she más verbo. Ajá. Por ejemplo, tenemos el verbo kaki. Si yo le quiero decir a la compañera Nancy, escucha, ¿cómo le diría yo? Shikaki. ¿Qué más? Sí, muy bien. Shikaki. Shikaki Nancy, ¿no? Shikaki Nancy. Y estamos diciendo, escucha Nancy, ¿no? Escucha. Nancy, un ejemplo. Ajá, escucha Nancy, por ejemplo, ¿no? Shikaki. Ahora si yo les digo, escuchen, para pluralizarlo, hermanitos, se utiliza la partícula han, que es el pluralizador. Es un pluralizador este can, ¿no? Si yo les digo, shikaki can, simplemente le agrego el can. Shikaki can. Escuchen. Escuchen. Oigan. Vamos. ¿No? Shikaki can. ¿Qué otro verbo ustedes en este video se aprendieron o en los formatos que les envié en el grupo? ¿Qué otro verbo tienen ustedes? Ita. Ita, ¿qué más? Que el verbo ita, ¿qué sería el verbo ita? Ver. Ver. Muy bien. Ahí está el ver. Pero si yo le digo, Miguel, ve, ¿cómo lo diríamos? Ve el chivo, por ejemplo. Ajá. ¿Cómo le diríamos? Ve el chivo. O mira el chivo. Chiquita chivo. Ajá, chiquita chito. Chivo es chito. Ahora bien, aquí hay algo, miren. Bueno, sí, ahí está. Ita, ajá, ahí está el verbo. Entonces podemos decirlo. Ah, muy bien, pero ¿por qué la K está ahí presente? Chiquita. ¿Y por qué el de kaki? Si se dan cuenta. Ajá. Si se dan cuenta aquí el kaki.
no está presente la K. O sea, no se le agrega una K más. Bueno, porque ya está aquí la letra K. Es uno. Otro, este es un verbo transitivo. O sea, con tan solo escuchar, ya te da esa parte de decir, pues sí, es que, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que escuchar. Y en este caso, el verbo ita, que es ver, es intransitivo. Para que se vuelva transitivo, necesitamos emplear la otra grafía K, la grafía K, que significa, o su traducción es lo. Entonces, es decir, chiquita. Al decir chiquita, es como decir, míralo, ¿no? Y se agregarle lo, míralo. Sí, para que el verbo ver lo conviertes en una acción que debes de hacerlo, ¿no? Chiquita, chito. Ajá. Chiquita, chito sería, mira el chivo. Chiquita, chito. Chiquita, chito es mira el chivo. O míralo, ¿no? Ahora bien, ¿cómo diría yo en plural? Vean el chivo. ¿Cómo lo diríamos? O miren al chivo, o miren el chivo. Chiquitacan. ¿Qué más? Pasó camate. Chiquitacan chito. Muy bien. Chiquitacan chito. Cochi. Jaya le agregué. Pensé que era yo el de los problemas de internet. Hola. Se salió el maestro, ¿verdad? Saludos Sí. a todos, compañeros. Saludos, buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. están? Bien, bien. ¿Tú cómo estás? Bien, también. Qué Ando bueno, por aquí, todavía haciendo compras, pero lo estoy escuchando. qué bueno. Me da gusto. Ya. Saludos, también está aquí Ramón, ¿verdad? Ramón y Nancy. Sí, Saludos, maestro, buenas compañeros. noches a todos. Hola, Miguel, buenas noches. Vamos a esperar un ratito más a ver que se reconecta el maestro. Sí, y ya no me quedó claro si esta sería la última clase. Creo que sí, ¿verdad? Porque después dijo que los que queramos nos va a unir a otro grupo. ¿O no entendieron bien ustedes? Ya está de regreso. Ya llegó. No escuché eso. Ya, y regresamos, bonitos. Es internet, está lloviendo, ahorita está lloviendo aquí en el pueblo, y pues está muy inestable este internet. Nos ha estado jugando esta situación. Ajá, decimos, chiquita canchito cochi. Aquí está, miren el pluralizador. Este es el pluralizador can, shi. Y si se dan cuenta aquí, pues como lleva la grafía K, pues
es lo que lo convierte en que decíamos como transitivo, ¿no? Chiquitacán, chito, cochi. Miren, el chivo duerme. ¿Ah? Pero yo solamente les estoy indicando que ustedes miren. Pero si yo quiero, bueno, si es que en esta acción que les estoy sugiriendo, que les estoy pidiendo, que yo participe también, yo me involucro en esta acción, ¿cómo lo diría yo? ¿Qué le agrego? Hay una partícula que le debemos de agregar. El ma. Ajá. ¿Qué más? La partícula ma. Ma. Vamos a hacerle de esta manera. Ma. La partícula ti, que es el de plural. Acuérdense, la partícula ti es de plural. Ma. Ti. Ma, el del transitivo. Y. Ita. Matiquitacan. Ajá, matiquitacan. Veamos al chivo duerme. O veamos el chivo duerme. De esa manera. ¿Sí? Ahora, hay una regla que precisamente decía en el video cuando termina en ia. La palabra era maltía. ¿Sí se acuerdan qué es maltía? Lo que nos explicaba en el video. La palabra Bañar. bañar. ¿Qué más? La socamati. Bañar. Pero si yo les digo, si yo le digo al hermanito Ramón, Shimalti, ¿qué le estaría yo diciendo? Shimalti. Que se bañe. Que se bañe, Ramón, bañate, ¿no? A ver, miren, Ramón, por ejemplo, Ramón, Shimalti. Y decía en el baño, perdón, en la palabra bañarse, el del baño, bañarse, Shimalti, se eliminó la grafía A. Se eliminó la grafía A cuando le agregamos el shi. Ajá. Entonces, todos los verbos que terminen en ia, como la palabra mistotía, aquí tenemos otro, miren. Mistotía. ¿Se acuerdan qué es mistotía? ¿Qué verbo es? Bailar. ¿Qué mata? Sokamati, bailar. Bailar. Igual, si yo le digo a alguien de ustedes, Shimistoti, baila. Y ya no se pronuncia, ya no se ocupa la A. Pero aclaro esto. Sufre esta modificación el verbo cuando utilizamos el shi. Pero cuando no utilizamos la partícula shi, que es para dar una orden, no se elimina. Por ejemplo, cuando yo digo ni maltía, la palabra ni maltía, estoy diciendo aquí yo me baño. Y se escribe completo el verbo. Ni maltía, yo me baño. ¿Tú te bañas? Y maltía. Y maltía. Tú te bañas. ¿Tú te bañas? Y maltía. Ahora bien, como no le estamos utilizando, no estamos, aquí estoy afirmando, no estoy dando ninguna orden, no estoy sugiriendo a alguien que haga con el verbo.
yo digo, ni mal tía, estoy afirmando. Ni mal tía, tú te bañas. O tú, sí, tú te bañas. Ajá. Pero si yo le doy esa orden a alguien, shi malti, ya no vamos a decir shi maltía, no, nada más, shi malti. Ujú. Báñate. Tenemos otro, shi maltica, shi mal. Shimaltica. Les estoy ordenando a ustedes, Shimaltica. Bañense. Ajá, Shimaltica, bañense. Bañémonos todos. ¿Cómo sería? Ayúdenme. Mashimaltica. Matemática. Ajá. ¿Qué más? Ma. Acuérdense la partícula ma. Y el de plural, el de nosotros. Ajá. Mati. Malti. Malti. Más. Can. Matimaltican. Bañémonos. Bañémonos, ¿no? Ojo, es ese, bañémonos. La palabra matimaltican. Ahora, bailemos en mi casa. Mejor, bailemos en mi hogar. ¿Cómo lo diría yo en náhuatl? Bailemos en mi hogar. Ajá. ¿Cómo lo diría yo? Acuérdense de los posesivos. Matematican nochantle. A ver, muy bien. Acuérdense, mi tía es bailar. Miren, aquí está. Entonces, permíteme un minutito, un segundito. Ajá, ti, mi, ti, matimistotican. Dice el compañero Luis que es matimistotican no chantli. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los posesivos, la regla? ¿Se acuerdan? Cuando vimos los sustantivos, ¿se acuerdan que en una clase introducimos con los posesivos? ¿Por qué? Porque decíamos, cuando utilizamos posesivos, miren, que es el absolutivo, se elimina. Ajá. Entonces, lo correcto sería matimistotica nochan. Bailemos. Bailemos en mi hogar. Bailemos en mi hogar. El otro. Sewi. Se sewía, apagar, descansar. Ahí está. La palabra sewi es como apagar, descansar. La palabra sewi es apágate, ¿no? Apaga, apagar, descansar, dejar de funcionar, dejar de moverse. Por eso, cuando decimos nos despedimos, por ejemplo, nos despedimos, descansen. Shi, mo, se, wi, can.
Y si se dan cuenta, aquí de seguía es apagarse. La palabra completa es seguía. Pero como recuerden que cuando termina en ia, se elimina la A. Entonces, shimosewikan. Aquí se le agrega otra cosa más, que creo que en el náhuatl está muy presente, que lo vamos a estudiar en una temática muy específica. Este mo no es un posesivo. Este mo es el reflexivo. Que se refiere a mí mismo. Que se refiere a mí mismo. Entonces, a ustedes mismos, dice, shimosewikan, apáguense ustedes mismos. Claro, literal. Pues ya, apágate tú mismo, pues no me puedo apagar porque sigo respirando, sigo. Pero dice descansen, es como decir descansa. No, descansen. Shimosewikan, descansen, apáguense. Descansen. Shimosewikan. Shimosewikan no ikniwan. No ikniwan. Descansen, hermanos o hermanas. Permíteme. Ajá. Hermanos o hermanas. ¿Sí? Ahora, yo quiero decir descansen, compañeros de trabajo. Shimosewikan. No teki ikniwan. No teki ikniwan. La palabra teki es tekiti, es de trabajar. Permíteme. Tekiti es trabajar. Trabajar. Por eso, no tekikniwan, descansen. Aquí ya cambia, hermanos del trabajo. O también se le llama, se le dice también como compañeros. Ajá. Para decir compañeros es no tekikniwan. Shimosewikan no tekikniwan. Descansen, compañeros. Es una de las frases que vamos a empezar a utilizar. Por eso es que les presento hoy. Con la palabra shi, ¿no? Ya vimos los pronombres personales, los números, los sustantivos, donde tardamos mucho más los sustantivos. Ya vimos, ahorita estamos viendo el shi, la partícula shi. Vimos los posesivos a grandes rasgos, pero vamos a volver a reafirmarlos en los siguientes ejercicios, ¿no? Bueno, miren, dice Maltía Banial, Shimosewikan. Descansen, compañeros. Ajá. Shimalti, Matimaltica. Hasta aquí. Ajá. Por ejemplo, esto es con esta regla, por eso quise ejercitarlo un poquito, que cuando termina en IA, se elimina la grafía A. Pero nuevamente les recuerdo que solamente cuando utilizamos el shi, que es el imperativo para dar una orden, nada más. Cuando es con otras partículas se escribe completamente, por eso les ponía aquí un ejemplo. Nejo animaltía o animaltía, yo me baño, se escribe completo, ¿no? Tenemos a el otro, que es palewía. Ajá. La palabra palewía es ayudar. Ajá. La palabra es ayudar. Palewía es ayudar. Ahora, para convertirlo, para agregarle precisamente el prefijo imperativo shi, si yo digo ayuda, Miguel,
Shipalewi. ¿A qué estaría diciéndole yo? Miguel Shipalewi Luis. Estoy dando una orden, ¿no? Así como con esa frase. Miguel Shipalewi Luis. ¿Qué estaría yo diciendo? Shipalewi. Ayuda, Luis. ¿Sí? Estaría yo diciendo, escribimos la palabra. Miguel Shipalewi Luis. Entonces estaría yo diciendo, Miguel ayuda a Luis. Pero ahora en otro contexto. Miguel Juan Luis Shipalewican Nancy. ¿Y qué estaría yo diciendo aquí? Miguel Juan Luis Shipalewican Nancy. ¿Qué le estaría yo diciendo? Perdón, Miguel y Luis ayudan a Nancy. Sí. Permíteme. Miguel y Luis ayuden a Nancy. Un ejemplo, ayuden a Nancy, ¿no? Y si yo digo, ayudemos a Nancy. Ajá. Matik Palewica Nancy. Matik Palewican Nancy, ¿no? Matik Palewican Nancy. Sería ese, ayudemos a Nancy. ¿Sí? Ayudemos a Nancy. Matik Palewican Nancy, por ejemplo. Ajá. Bien. Hasta aquí, compañeros. ¿Hay alguna duda con respecto a los imperativos? Los escucho. ¿Amó? ¿O alguna palabra, algún verbo? Así sí, adelante, Hermenta, perdón. Solo me queda duda en el chimo. ¿Me lo puedes repetir otra vez? El reflexivo. Sí, lo hicimos un poquito muy rápido, pero sí. La partícula mo es el reflexivo, como su traducción es así mismo. O sea, a mí mismo, a ti mismo. Es el reflexivo. Como cuando decimos shimomach, ni momachtia. Ni momachtia. Ándale. Ni momachtia. La traducción literal es que yo es la partícula ni, y aquí miren está el reflexivo. Mo machti. Momachtia. Yo me enseño a mí mismo. ¿Ah? Yo me enseño a mí mismo. Esa es la traducción literal. Ni momachtia. Luego dicen, Tenon Timotequihuía de Huatzin. ¿A qué se dedica usted? Ni momachtia. Estudio. Dicen en español, hay la interpretación. Estudio. Como cuando conocemos a una persona, ¿no? Y queremos saber más de cierta persona y le decimos, ¿a qué te dedicas? ¿Estudias o trabajas? No es de esas cosas. Entonces, podemos contestar, ni momachtia. Pero ojo, en náhuatl es este.
Por eso nosotros lo consideramos la partícula reflexiva, porque precisamente habla de que uno mismo se enseña. Yo me enseño a mí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué lo concebimos de esa manera? Bueno, pues para aprender, lo primero que necesitamos es decidir que yo quiero aprender. Yo me enseño a mí mismo. Quizá ahorita estamos viendo una lección, ¿no? Que es el imperativo. Pero como yo me enseño a mí mismo, a ver, ¿cómo decía el maestro que se le anota? Ah, se le pone she. Pero si lo pluralizo, can. Ah, pues empiezo a revisar. Acabo de imprimir un ejemplo. Ah, los verbos, a ver, kaki, ita, kochi, paki, nehnemi, kwa, oni. Ah, pero si yo digo la palabra kwa es comer, y si yo le quiero decir a alguien, come, shikwa, me estoy enseñando a mí mismo, porque yo me estoy disciplinando, porque yo quiero aprender más. No espero que lo que me diga el maestro, nada más eso voy a hacer. No, no, de ninguna manera. Sigo y sigo aprendiendo. Y este es el reflexivo Claro, ahorita se los doy así como a grandes rasgos. Pero en su momento vamos a utilizar, vamos a estudiar este reflexivo. Nimo machtia, me enseño a mí mismo, porque uno mismo es el que decide seguir aprendiendo o ponerme de haragán, o hacerme como que estudio y como que no estudio, pero eso es lo que dice. Eso es lo que representa en la lengua náhuatl. Como cuando les digo, shimo se ubican. Apáguense ustedes mismos. Es una sugerencia, porque alguien de ustedes va a decir, bueno, yo ya escuché su clase del maestro, pero no me voy a apagar, ¿no? Yo soy muy disciplinado y agarro un libro, me pongo a leer de otra temática, ¿sí? Entonces, esa es la partícula, el de mo, la partícula reflexiva, que su significado literal es a ti mismo, a mí mismo, a ustedes mismos, a ellos mismos, a ellas mismas, ¿no? Shimosewi. Shimooni. Shimooniti. Date de beber tú mismo, ¿no? Que en su momento los vamos a ir viendo, ¿sí? Y este es lo que le decía el verbo. Espero haberle contestado su duda, compañera Nancy. ¿Qué natlasakamati temachten? ¿Qué más vas a comer? Miren, cua es el comer. El verbo cua. Ahí está el verbo cua, comer. Pero si yo les digo, come, ¿cómo lo diría yo? Shikwa. Shikwa, ajá. Shikwa es come. Pero aquí es donde yo les decía, shikwa, ¿pero qué voy a comer? ¿No? Shikwa. Shikwa, por ejemplo, tlaxcali. Sí saben qué es tlaxcali, ¿verdad? Tortillas. Tortilla. Quema. Ajá. Tlaxcali, tortilla. Entonces, yo les digo, shikwa tlaxcali. Come tortilla. Nada más. Porque acuérdense, para pluralizar los sustantivos, para decir tortillas, come tortillas, sería tlaxcalme. Tlaxcalme. En plural, tlaxcalme es tortillas. Tortillas. Ahí está. Tlaxcalme. Tlaxcalme, chichiltique. No hemos visto los colores, ¿eh? Tlaxcalme, chichiltique. Chichiltique. Tortillas rojas.
rojas. Algunos le llaman coloradas, pero sí. Acuérdense que nuestro maíz tiene 4 colores básicos. Blanco, amarillo, rojo, negro, decimos, azul. O azul o negro, pues es lo que digamos a comprender es blanco, amarillo, rojo, azul, o el azul, dicen, no, es que es negro. Bueno, son los 4 colores básicos. Son los 4 tezcatipocas. Son los 4 rumbos. Son los 4 colores de la piel del ser humano en todo el mundo, ¿no? Está el amarillo, decimos, por ejemplo, los hermanitos de Asia. Blanco, ahí están los de piel de tez blanca, ¿no? Negro, bueno, el color de nuestros hermanitos de África, y que ahí vamos nosotros medios negros descoloridos, le digo yo. ¿Ah? Entonces, fíjense cómo esto se conecta con los colores y con lo del maíz. Por eso, muchos dicen, no, pues es que el maíz solamente los mexicanos, no representa a toda la humanidad. Bueno, con eso que les dejo esa parte. Bueno, aquí hay ciertas partículas que se ocupan para el verbo cua, que es el verbo comer. A lo mejor lo han escuchado cuando decimos xitlacua. Xitlacua. ¿No? Le estoy diciendo come, pero no es tan solo come. Aquí la partícula tla también se refiere a cosas, ¿no? Llega una persona a la casa, le decimos, xitlacua, pero lo primero que le decimos, shimosewi. Decimos, shimosewi, descansa, o sea, como que invitándole a que descanse. Es una frase que es muy usual cuando tenemos nuestros invitados. Le llegan, no, pues panolti, no ignitzi, panolti, panolti. Shimosewi, shimosewi, ¿no? Descansa, pásale. Shipano, descansa. Pano es pasar. Ahorita lo vamos, ese es, miren, pano es pasar. Como cuando hacemos pasar a alguien. Decimos, pasa, shipano. Pasa, pásale. Shipano, shimosewi, shitlacua. Y ahorita le escribimos esa frase. Les decía yo, miren, la partícula tla, aquí en esta parte, funciona como cosas, pero también como persona, ¿no? Pero aquí en los imperativos, precisamente en los imperativos, se utiliza el tla como cosas. Entonces, cuando yo le digo, shimosewi, shitlacua, entonces le estoy diciendo, descansa, come cosas. ¿Ah? Porque precisamente estoy diciendo, les digo, shimosewi, y se sienta porque yo sé que en esta mesa está lleno de comida, están los platillos, en el centro está el postre, el agua, todas esas bebidas que queremos ofrecer a nuestros invitados. Ahí está, shimosewi, shitlacua, y le agregamos otro, shipano, ¿sí? No es shi, no es sha. Shipano, shimosewi, shitlacua. Descansa. Primero es pasa. Pasa, descansa, come cosas. ¿No? Y claro que eso posiblemente digan, pues en la gramática del español, no tiene sentido. Pero es lo que dice el náhuatl. Shipano, shimosewi, shitlacua. Pásale, descansa, come cosas que están ahí en la mesa.
¿no? Esa es una de las frases que nosotros pudiéramos aprenderlo. Claro que si ustedes gustan, lo pueden aplicar. Shipano, pero yo quiero agregarle otra cosa más. Shipano no ignitzin. Esta partícula es muy bonita. Esta palabra no ignitzin. Shipano no ignitzin, shimosewi. Shitlacua. Pasa, hermanito, hermanita. Descansa, come, ¿no? Pasa, pasa, hermanito, hermanita, descansa, come cosas, ¿no? Claro que no, eso no dice nada, Chitlacua come. O sea, como invitándole, come todo lo que hay en la mesa, todas esas cosas son para ti, si gustas, pues come, ¿no? Shipano no ignitzi en shimosewi, Chitlacua. Muy bien. Esta es una de las frases que yo quisiera que lo aprendan y lo pudieran practicarlo con alguien que ustedes y crean que es conveniente. Ahora, ya vimos que el tla para los imperativos es cosas y para el imperativo te es persona. Aquí en el imperativo. La partícula te es persona. Ojo, aquí es donde a veces hay una confusión. Si yo le digo al compañero, por ejemplo, Ramón, yo le digo, Shitecua. ¿Qué le estaría yo diciendo? Shitecua. La palabra Shitecua. Si la partícula shi es una sugerencia, es una orden, una petición, si te es una persona y cua es comer, entonces, ¿qué le estoy ordenando al compañero Ramón que haga? Que coma a una persona, ¿no? ¿No? Come persona. Va a decir, bueno, pues si no soy caníbal, pero bueno, es lo que está diciendo aquí. Shiteco. En otro sentido, pues también resulta algo curioso cuando decimos Shitecua. También es una expresión que es critica. Cómete esa persona criticándolo, diciendo cosas malas o cosas buenas. Ajá. Shitecua es como decir, critica. Shitecua, cómete a otra persona difamándolo o afamándolo. Sí, entonces, ese es precisamente aquí en el náhuatl, es donde dice, ajá, cuando decimos chichi, tecua, chichi, tecua, pero el perro come, el perro muerde, ¿no? El perro muerde. Porque es una expresión cuando llegamos nosotros aquí en el pueblo, tecua motzcuin, tecua moitzcuin. Es como decir, muerde tu perro, ¿no? O sea que come personas el perro. ¿No? Es una expresión. Tecuamoitzcuin, come tu perro. O sea, claro que no es come tu perro, muerde, es como si muerde tu perro. Y lo ves que es medio bravo el perrito, pues ya te pones más alerta y ya preguntas al dueño si muerde para que no te acerques tanto a ese animalito, ¿no? Entonces, es esa parte del tecua. Yo quise un poquito especificarles porque precisamente es donde llega a veces la confusión. Ajá. Slash Cali. Por ejemplo, a este también me gustaría que ustedes lo sepan.
Tlali, decíamos Tlalyoli, ¿no? ¿Sí se acuerdan de Tlalyoli que yo les hablaba? ¿Qué es Tlalyoli? Maíz, Ajá, maíz. Pero ¿cuál sería su significado? el corazón de la tierra. ¿Sí? Corazón. Muy bien, de la tierra. Con esto compruebo de que no se les olvida. Ajá, pero también es como tlal, tierra, yoli como vida. Yoli también se utiliza como, se traduce como vida. O sea que la tierra, la vida que da la tierra. Literal, pues eso es lo que nos mantiene vivos desde esta filosofía, desde esta mitología que tenemos los de la náhuatl, el de alimentarnos con el maíz, ¿sí? En una ponencia, un compañero que es me parece que era de Francia o de España, decía, nos vino a dar una conferencia y nos hablaba, dice, bueno, yo espero y no se ofendan, nosotros el maíz lo ocupamos para alimentar nuestro ganado. Y no falta alguien que le dijo, entonces, ustedes son el ganado que no comen maíz porque no saben los nutrientes que tiene. Pues, diciéndole, ustedes son los animales que no saben los nutrientes que tiene el maíz. Y le explicó esta parte, dice, no, para nosotros es el que da vida, es el que nos fortalece. Pero bueno, entonces, la lioli, ¿a qué voy con esto? ¿No? Chic toca tlal yoli, chic toca tlal yoli, pan mo tlanemilis. Ajá. Chic toca tlal yoli, pan mo tlanemilis. Muy bien, aquí llevamos posesivo. Chic toca, acuérdense, ¿se acuerdan de la palabra toca? Sembrar, ¿Qué más? Sembrar. Pero si yo le digo shiktoka o shitoka, siembra maíz, muy bien, ¿qué más? Siembra, maíz, ajá, pan, la partícula pan, en, ¿qué más? Como decir en, shiktoka tlayoli, siembra maíz en, este sí es posesivo, mo. Tlanemilis, en tu pensamiento. Tlanemilisli es como pensamiento. Tlanemilisli. ¿Por qué lleva tla? Porque, bueno, aquí ahora, precisamente lo que les quiero ejemplificar. Les decía yo, cuando lleva shi, la partícula tla son cosas. Pero cuando no lleva shi, es que es persona. Ajá. Y esa es la diferencia. Tlanemilis, tla, persona. Nemilis, es tu existencia. Tli, es algo muy, muy ligado a las personas, muy ligado solamente a las deidades. ¿Sí? Por ejemplo, cuando decimos Mictlantecu, Tli, el Tli no es pluralizador, es alguien súper importante, es para una deidad. Uh-huh. O como cuando decimos Tlaltecu, Tli. Ajá. Se refiere a alguien súper importante. Ahora bien, Tlanemilistli como ese pensamiento que solo nosotros y las deidades tenemos. Pero acuérdense, nosotros somos una deidad, somos una energía. Si queremos decirlo con la otra religión, somos dioses.
porque somos dioses, porque somos energías, porque somos seres divinos, si queremos decirlo así, porque somos creadores y porque también somos destructores. Somos malos, somos buenos, si queremos verlo de esa manera. Tlaloc, por ejemplo, un ejemplo, Tlaloc, pues sí, como ahorita que acaba de llover nosotros aquí, una lluvia fresca, suave, que ayude a que las mazorquitas se lleguen a completar, a macizar, decimos nosotros, a madurar bien. Pero cuando viene Tlaloc, llueve fuerte y se hace un torrencial de agua, aumentan el caudal del río, se desborda y destruye, entonces ya es malo, Tlaloc. Y esto es lo mismo. Por eso se cree que nosotros somos una energía, una deidad, un Dios, una divinidad que tiene las dos cosas. Por eso a la persona se le compara a una deidad, a un Dios todopoderoso, porque puede crear y puede destruir, al igual que estas deidades que nosotros concebimos en el mundo de la náhuatl, ¿no? Por eso Tlanemilistli, que solamente creemos que las personas pueden tener ese pensamiento, esa conciencia, aunque sabemos que las plantas, los animalitos también tienen esa conciencia, pero ellos actúan por intuición, nosotros actuamos por ese raciocinio, aunque a veces creo que piensan más los animalitos que nosotros, ¿no? Cuando destruimos. Pero bueno, entonces, regresando a esto, Xictocatlayoli Pamotlanemilistli. ¿Qué quiere decir? Siembra, dice un compañero, bueno, quiere decir siembra maíz en tu pensamiento. Esta frase, si ustedes lo quieren utilizar, es muy hermoso. Si lo queremos traducir literalmente, siembra maíz en tu pensamiento. ¿Cómo voy a sembrar maíz aquí en mi pensamiento? Pues no se puede. Sí, pero es algo abstracto. Está diciendo que en tu pensamiento siembra vida. Si decimos que la Yoli es vida, vida que da la tierra, ojo, vida que da la tierra. Entonces nos está diciendo que nosotros en esta tierra, en este plano en que estamos, pues demos vida. ¿Cómo? Dando buenos pensamientos, dando nuestra palabra florida, enseñando con valores como el cuento que escuchamos y no destruyendo. Es lo que está incitando, es lo que está invitando, nos está pidiendo que nuestro pensamiento dé vida, que no sea veneno para los demás, ¿no? Cuando decimos, Xictocatlayoli Pamotlanemilis, siembra vida en tu pensamiento, pero no tan solo para ti, es para compartir, ¿no? O podemos cambiar, Xictocatlayoli Pamoyolo, siembra maíz en tu corazón. Pues quiere decir, siembra esa vida en tu corazón, pero no tan solo para ti. Al tener maíz en tu corazón, pues da amor, da comprensión, da palabras de aliento, que tú en verdad muestres lo que sientes hacia ti y hacia los demás, ¿no? Bueno, hasta aquí. ¿Hay alguna duda, compañeros? ¿Algo que no les haya quedado tan claro? Nada más el tla es de tlacatl, ¿verdad? De persona, de la palabra. Tazocamati. ¿Qué más? De Tlacat. Exactamente, compañera. Tlacat. Y Tlacat es persona. Como cuando que es como en el español. No, pues vino tal persona, pero no estamos especificando su género, si es hombre o mujer, femenina o masculina, ¿no? Persona nada más. ¿Sí? ¿Qué más?
Si quiere, le pongo otro ejemplo. Por ejemplo, Tlacatecolotl. ¿Qué sería Tlacatecolotl? No, no Hombre sé. tecolote o persona tecolote. Ujú. Persona tecolotl. ¿Y a quién se les decía persona tecolote, Tlacatecolotl? ¿Al diablo? Mm, sí, puede ser. Una persona muy sabia. Alguien, una persona muy sabia, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más saben sobre Tlacatecolotl? Eh, creo que tiene relación también con Tepeyolotl, creo, ¿no? Ujú. Sí, tiene relación con Tepeyolotl. El espíritu, el corazón de la montaña. Ujú. ¿Qué más? Bueno, antes de que llegaran los europeos, que muy recientemente se hizo esta parte, algunos lo celebraron, algunos pues ni tanto de celebrarlo. Cuando llegaron los europeos, los invasores europeos, y se llamaban Tlacatecolotl toda aquella persona que se dedicaba a curar. Le decían Tlacatecolotl, el hombre búho, el hombre tecolote. ¿Por qué? Porque era una persona sabia que sabía manejar la medicina con hierbitas, la medicina espiritual, sahumar, hablarle al aire, al viento, lo que ahora le llamamos nosotros como esos graniceros. Ay, cuidado, vienen los graniceros o el atzatziliquetl, el que, ¿se acuerdan cuando decíamos el atzatziliquetl, el que pide la lluvia? Pues eran esas personas, Tlacatecolotl, hombres y mujeres tecolote, que cuando llegaron los invasores dijeron no, y los etiquetaron, aquí los etiquetaron de manera estándar. Es que es un tonalpúquer, es un brujo, le habla al diablo, como dice la compañera ahorita, ¿no? Le habla al diablo, le habla a los seres oscuros. La mujer es sabia porque sabe utilizar hierbas. Ah, es una bruja. Es una bruja. No es bruja, es Tlacatecolotl. Pues para nosotros es bruja porque invoca al demonio. Como que los encasillaron en una sola cajita y todo esto son Tlacatecolotl. No, Tlacatecolotl, el tecolote es muy sabio. Puede ver a través de la noche. Puede ver a través de la oscuridad. En sí no es que sea en verdad un tecolote, no. Quiere decir que puede ver en la oscuridad, que puede ver que los demás no pueden ver. ¿Por qué? Porque tiene ese conocimiento, esa práctica, esa formación, como cuando nace le dicen su tonal, tu nahual es un tecolote, dice, no, pues se la cree, yo soy un tecolote, yo voy a tener mucha sabiduría y por ende es la programación neurolingüística, que ahora lo conocemos con ese nombre. Pero antes, pues para nosotros era como tu tonal. Hacer tu tonal encarna lo que tú eres. Ahora bien, la persona Tlacatecolotl es una persona muy protector, que era muy respetado antes de la llegada de los invasores. En un calpulli, en una comunidad, un Tlacatecolotl es un sabio. Pero llegan estos amigos, pues los encasillan que son malos y pues empiezan a hacer. De hecho, se puede hacer cosas malas siendo Tlacatecolotl. Puedes volar de aquí hasta otros lugares a traer esas hierbitas siendo tecolote para curar a los demás, que caminando tardarías mucho. Pero ¿cómo se transmuta? Bueno, en el trabajo del maestro, del doctor Greenberg, precisamente, que puedes salir tu esencia y puedes encarnar en la conciencia del tecolote. Hay otra versión, que claro que se puede y se puede realizar. Tú mismo, lo que te puedes convertir en tecolote, en ese animalito, y volar. Ver a través de los ojos del tecolote,
que ahora pues ya todos lo pueden hacer porque ponen un dron y pueden, desde aquí están vigilando lo que hace el otro, que es similar lo que hacían los tecolotes. Aquí estoy yo, pero mi conciencia está volando con el tecolote, anda espiando qué hacen los demás. Entonces, eso es lo que hacían los tecolotes, los tlacatecolotes, ¿sí? Bueno, no sé si hubiera alguna otra duda que ustedes tuvieran. Amor. No más es de las clases, Tlamas Chiquet usted entonces nos va a avisar del siguiente grupo. Es que ya no entendí si vamos a tener otra clase más o cómo va a ser. Si nos pudiese explicar un poquito. Sí, miren, es una invitación. Es una invitación si ustedes quisieran unirse a las clases de los domingos. Su clase de ustedes, que es sábado, eso sí lo tenemos que ir realizando. Ah, ya. Yo pensé que ya no iba a O haber. sea, que a lo mejor ya canceló. No, 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 Es no, que de dijo que ninguna por un manera. mes que iba a descansar un mes de un curso o algo así. No lo entendí eso bien. No, Bueno. descansé yo Ah, por un mes con ellos. Los domingos yo no les daba clases. está bien. Pero el próximo domingo y reanudamos con ellos y seguimos con las clases. Lo de sus clases de ustedes es continuo, hagan de cuenta, sí sigue. Solo que les pedía que por favor me hicieran ese gran favor, pudiéramos tener las clases de viernes y sábado, o sea, los dos juntos, por esta situación. Yo me inscribí en la clase del maestro Gerardo Ingram, el de Amoshli, me súper interesa, y pues ven que los miércoles teníamos las clases. Entonces los recurriéramos viernes y sábado las clases para que yo también pudiera asistir a mi clase los días miércoles. Eso seguirían siendo los 2 días de clases. El domingo es una invitación. Si dicen ustedes, no, el domingo yo no quiero nada de clases, no hay ningún problema. No hay ningún problema, pero si dicen, yo quiero también pertenecer a ese grupo y seguir estudiando, adelante, adelante, es una invitación. Estas clases van a seguir, si ustedes me lo permiten, hasta donde ustedes quieran. Si dicen en enero ya nomás tenemos a uno, pues por uno lo pasamos a las clases de domingo y seguimos. Las clases de domingo, sí, hasta que la vida nos dé permiso de seguir trabajando con ustedes. Pues ahí no decimos, es que nada más el curso de 3 meses y ahí acaba. No, nosotros seguimos. Por eso ahí vamos despacio, 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 porque termina hasta que ustedes quieran como alumnos. Yo les hablo claro cuando digo, este mes no voy a poder, discúlpenme, no pasa nada, el siguiente mes continuamos, pues continuamos, ¿no? Entonces, ese es la invitación que yo les daba. No es que cancelemos este grupo, no, de ninguna manera, no, de ninguna manera. Solo cambiamos los días, viernes y sábado, para que también me den la oportunidad de asistir a la clase del maestro, porque me súper interesa también, ¿no? Bueno. Perdón, Temastiani, ¿y esa clase de los sábados tiene alguna cuota por ingresar? Son los domingos. Perdón, los domingos. No, no hay ni una cuota para empezar. Los que estamos constantes somos cerca de 10. Entonces, lo único que yo les pido que me apoyen es para el pago del internet, que yo pago 500. Y pues le digo, pues ayúdenme con 400. Y ya. 400 lo dividimos entre 10. Pues de 50, de 60 y pues cada mes. ¿Sí? Mi intención de ese grupo es que pues sigamos aprendiendo,
a veces algunos compañeros dicen, pues es que yo quiero que hablemos de esta temática. Por ejemplo, muy recientemente me lo pidieron. Quiero que nos hable el Día de Muertos, su significado, su simbolismo. Pues va. En 2 clases el Día de Muertos. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Palabras que se utilizan para el Día de Muertos. Y así vamos avanzando. Aquí como se va interesando los compañeros, algunos dicen, esta clase es de filosofía, a Día de Muertos, vamos a hablar de Día de Muertos. Siguientes clases de poesía, cómo crear poesía. Siguiente clase de Kaupoali, cómo sacar el tonal, cómo vamos a relacionar las cuentas. Y ahí sí vamos. Por eso les digo, vamos lento porque vamos metiendo muchas temáticas. Y si gustan, me envían un mensaje, los integro. Y si dicen, no, no me interesa, no pasa nada. Este grupo sigue. ¿Sí, hermanitos? Bueno, entonces, la tarea, por favor, les pido de tarea. En el grupo les mandé, ya no logramos ver, una tabla de verbos. Dice, verbos a conjugar en náhuatl, algo así. Ustedes van a encontrar cerca de 20 verbos. Pero no me los conjuguen los 20 verbos, no. Mínimo 5 y agréguenle el she, ¿no? Por ejemplo, el paqui, el verbo paqui. Ahí viene en ese cuadro. Paqui es alegre, alegre o contento. Lo van a hacer de la siguiente manera. Para decirle a alguien, sé feliz o estate contento, ¿no? Shipaki. Shipaki. Sé feliz, ¿no? Porque le estoy dando una, sé alegre, shipaki. Sean felices. Shipakikan. Sean felices. Los estoy ordenando que sean felices ustedes. Seamos felices. Matipakikan. Matipakikan. Seamos felices. Así miren. Así quiero la tarea. De un verbo. Empleenlo de esta manera. Singular, plural, pero donde el otro, donde yo me incluya en esta acción. 5 verbos, por favor. Y si pueden, pues con todos para que ejerciten. ¿Sí? Bueno, nos veríamos el día viernes de la próxima semana. Tendríamos clases el día viernes y sábado. ¿Sí? El día viernes y sábado. A la misma hora que estamos trabajando precisamente el día de hoy a las 8:30, ¿sí? De 8:30 a 10, por favor. Y a los que quieran acompañarnos los domingos, serán muy bienvenidos, compañeros, al grupo. ¿Sí? Bueno, si no hubiera ninguna otra duda, pues por mí sería todo. Les agradezco su comprensión y su paciencia, pero ya nos regularizamos en estos días ya. Ya vamos a tratar más regulares. ¿Sí? Muchísimas gracias. La Sokamate Miak, Temastiani. Timosehuican. Tomati, temuitasque. Timoitasque viernes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, Nocnivan? Chimosehuican. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Saludos.